Saludos, audiencia. Quiero regresar atrás unas cuantas semanas y tal vez unos 6 meses, cuando aquí mismo en este espacio y con respeto para ustedes, dije en 2 o 3 entregas, recuerdo yo, que no tenía sentido para mí, para quien habla, el despunte insólito, inesperado del joven Daniel Noboa en perjuicio del personaje a tumbar, que siempre fue la señora González, correísta. En un momento dado, Daniel Noboa empieza a despuntar, a arrancar hacia arriba. E insisto, eso para mí no tenía ningún sentido, pero es que ninguno. Salvo que yo estaba en conocimiento de que todo el dinero del narcotráfico, el narcotráfico tiene que hacerse el quite del dinero que le cae del cielo, había ido a parar, y de esto desde hace tiempos, a las empresas estadísticas y encuestadoras. Salvo alguna a la que respeto, al resto hay que escucharle el cuánto hay para mí, esto hay para ti. Yo te pongo en este puesto, no te preocupes. Si algo debiera controlarse y someterse a auditoría, es el sistema de encuestas en el Ecuador. Salvando alguna excepción, es lo más podrido que hay y tremendamente peligroso porque desorienta a la opinión pública. Entonces, en encuestas, en el pleno periodo electoral, Daniel Noboa empezó a crecer y a crecer y a crecer. En un contexto, en una sociedad electoral, sí, que es sana, buena, cándida, ingenua, y que mete a la boca y deglute, sí, todo lo que le entregan desde los sectores con poder. Poder público, poder político, poder económico. Aquí en el Ecuador, la gente fácilmente todo se traga, ¿sí? Y todo procesa. Y empezaron a creer en eso. No descuento que un sector, sintiéndose joven como Daniel Noboa, dijo, exe homo, he ahí el hombre, por él vamos. Pero un sector. El resto fue un asunto de mecanismo de encuestas. Hasta que un día se estancó esta pobre señora González, que fue el señuelo porque la utilizaron. ¿Cuál fue la lógica del socialismo, del comunismo, del correísmo? No precisamente de Correa, sino del equipo, del conjunto que diseña y hace las estrategias. La lógica fue simple, y yo me permití advertírselo a ustedes. Dijeron, en año y medio, lo único que le queda al próximo presidente, a quien gane, es el fracaso. Las cosas están tan mal, tan críticas, que en año y medio, si es que hace las cosas bien, tiene que sacrificar al gobierno, al fisco, no cobrar impuestos, por ejemplo, y se hunde. Y si hace las cosas mal y empieza a hacer lo que todos los gobiernos han hecho, igual se hunde. Pero nosotros, los correístas, no nos vamos a hundir. Tenemos que buscar a alguien que se hunda solo.
Entonces le estancaron a la pobrecita González y le eyectaron, le impulsaron a Daniel Noboa, teniendo como tienen el manejo total del Consejo Electoral, donde hacen y deshacen, ponen presidentes de la República, tenían todo en el bolsillo. Y así fue como Daniel subió, trepó y ganó. ¿Y a qué voy hoy día? Hacerles notar algo que pronto será presente. Hoy por hoy día es todavía futuro, pero tengan la bondad de anotar. Le están dejando solo a Daniel Noboa. Y voy a explicarme por qué. Que se hunda solo, porque su fracaso le conviene enormemente al correísmo. El correísmo podría llegar triunfante en cuestión de unos meses más cuando se inicie la próxima campaña electoral y aspirar al poder con quien quiera que nombre, nomine, designe. De pronto el propio Correa. ¿Quién quita? Y le están dejando solo, pruebas al canto, porque ya le han hecho ver que su diseño fiscal de cobrar impuestos, su primer intento, por ejemplo, de elevar el IVA, y ahora un proyecto con 60 artículos de contenido fiscal con impuestos, no va a pasar. Y no va a pasar porque no le conviene al correísmo, y ha sido siempre una tesis del Partido Social Cristiano: no más impuestos. Este partido de buena fe siempre ha cumplido con eso. Ni los social cristianos ni los correístas le van a aprobar impuestos al joven Correa, con lo cual queda pues íngrimo, solo, abandonado, confundido, sin diseño, sin futuro, salvo el fracaso. El otro tema es que él mismo, el presidente de la República, Daniel Noboa, pareciera quedarse solo, querer quedarse solo, por los nombramientos que tiene o que ha hecho. Tiene una ministra de gobierno a quien ha premiado con esa titularidad, porque fue su abogada en un litigio que tiene con la ex esposa por millones de dólares. ¿Qué ministra de gobierno, ministra de la política podemos esperar con la señora Mónica? Ya no recuerdo su apellido siquiera. Bueno, el otro tema. ¿Saben ustedes quién es el ministro de Economía, de Finanzas, encargado de capear la durísima y crítica situación de literal quiebra de la caja fiscal? No hay plata para pagar la deuda. La deuda con China son 5,000 millones. La deuda con el Fondo Monetario son 8,200 millones. La deuda total, interna y externa, se acerca a 80,000 millones. Sí, tiene vencimientos para mantener la administración pública. No tiene dinero para pagar sueldos, salarios a 900,000 burócratas, 300,000 de los cuales son supernumerarios, innecesarios y parasitarios. Pero bueno, podría yo poner más ejemplos de que el fisco del presidente Noboa está vacío, y ese fisco con la caja y él mismo, el presidente, más solos que nunca, más solos que nunca. Pero bueno, contestaré la pregunta. ¿Saben quién es el ministro de Finanzas? El señor Juan Carlos Vega, cuencano. ¿Economista? No. Es ingeniero agrónomo graduado en el Zamorano.
que ha hecho un cursillo allí en no sé dónde de pocos meses de economía aplicada, pero eso no le faculta ni le califica para ser ministro de Finanzas. Tanto es cierto que el señor Juan Carlos Vega, ingeniero agrónomo del Zamorano, quiere justificar la elevación del IVA del 12 al 15%, diciendo, primero, que ese es el costo de la guerra. ¿Guerra? ¿Cuál guerra? ¿De qué guerra me hablan? Por favor, siguen matando y siguen muriendo. Bueno, que el costo de la guerra es $1.000.000. Cuando el señor Vega acude a la asamblea, a la legislatura, Viviana Veloz, una asambleísta muy combativa, muy frontal, le envuelve y le enreda y le pregunta, justifique usted la elevación del IVA. Ya no es 1.000.000, sino 1.800.000. No, sí. Es decir, casi se duplica la cifra. Casi se duplica la cifra. No es 1.000.000, son $1.800.000. Las cifras grandes a uno le confunden, ¿no? $1.000.800.000. Ya no es 1.000.000.000. Ahora es 1.000.000.8. Ministro de Finanzas, que ni siquiera puede ponerse de acuerdo consigo mismo. Bueno, esta es el drama que afronta el joven Daniel Noboa. Y debe verlo él con claridad. Se está quedando solo, le están dejando solo, exprofeso e intencionalmente. Porque lo que le queda a este paso es hundirse, terminar mal. Como dije hace un momento, si hace bien las cosas, tanto como si no las hace. Pero bueno, esas son las perversidades de los comunistas. Ese es su diseño. Vuelvo al principio a recordarles que quien habla les dijo a ustedes con respeto, la trepada, el despunte de Daniel Noboa no tenía ningún sentido, salvo este que acabo de explicar. En lo social cristiano sí, siempre ha sido su tesis, no más impuestos, y lo han cumplido, tanto en el Estado central cuanto en los estados locales, municipales, cuando han estado en sus manos. Bien, amigas y amigos, este es el panorama real, objetivo. ¿Sí? Este es el contexto que hay que afrontar, porque lo peor del mundo es que hay muchos ecuatorianos que dicen, me acuesto a dormir esperando que todo caiga como maná del cielo. Terrible, terrible, terrible y dramático, y más que dramático, abiertamente trágico. Por eso es que estamos, pues, como estamos. Muchas gracias. Hasta mañana.